Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a adentrarnos en un terreno que sinceramente me ha dejado sin aliento y estoy convencido de que a muchos de ustedes también les habrá sucedido. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un momento que sin exagerar, podemos calificar como asterisco mágico. Un instante que, les doy mi palabra, resonará en su memoria mucho después de que este vídeo termine. Si han leído correctamente el título, vamos a desentrañar el complejo y fascinante enigma de cómo Ozge logró conquistar el corazón de Serkan. Prepárense porque lo que vamos a vivir juntos es una montaña rusa de emociones, una exhibición de estrategias sutiles y, por supuesto, el hilo conductor de un amor profundo y genuino. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón, con la mayor sinceridad, a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido fresco, apasionante y cuidadosamente seleccionado, que estoy seguro les va a encantar y a enriquecer su día. Así que acomódense en sus asientos, busquen esa bebida reconfortante y prepárense, porque vamos a empezar a desgranar, pieza por pieza, este momento que se ha grabado a fuego en nuestras retinas y corazones. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Ozge? ¿Cómo logró, paso a paso, derribar las imponentes barreras de Serkan, ese hombre tan reservado, tan metódico y a primera vista, tan impenetrable? La respuesta, mis amigos, no es una fórmula sencilla ni un truco barato. Es, en cambio, algo profundamente conmovedor, una lección de inteligencia emocional y persistencia con un toque de pura magia. Verán, Serkan hasta ese preciso instante se había construido un auténtico muro a su alrededor, un escudo protector, sí, pero uno forjado a base de experiencias pasadas, de decepciones quizás, y de una naturaleza intrínseca que tendía a la distancia. Era un profesional impecable, un líder eficiente, un genio en su campo. Pero en el vasto y complejo terreno de lo personal, era un enigma, un libro cerrado con 7 sellos. Y entonces de repente aparece Ozge. Ella, a diferencia de otros, no intentó derribar ese muro a golpes, ni con presiones o confrontaciones. No. Ella, con una agudeza emocional que dejaba sin palabras, comenzó a buscar, con la delicadeza de un explorador, las pequeñas grietas, los puntos débiles, no para explotarlos o usarlos en su contra, sino para, con una sutileza que solo la verdadera empatía puede lograr, ir iluminando el interior de ese ser hasta entonces oculto. Pensemos por un momento en los momentos clave que marcaron este punto de inflexión. ¿Recuerdan aquella escena, vívida en nuestra memoria, donde Serkan estaba sumergido en un océano de estrés, casi ahogándose, debido a un proyecto crucial, uno de esos que definen carreras? A su alrededor, todos parecían incapaces de ofrecer una ayuda real, o peor aún, sus intentos torpes solo servían para abrumarlo aún más, añadiendo leña al fuego de su ansiedad. Pero Ozge, ella fue diferente. Ella no se acercó con soluciones preconfeccionadas que sabía que no encajarían, ni con consejos genéricos que sonarían vacíos. Ella se acercó con algo infinitamente más valioso, algo que Serkan anhelaba en lo más profundo de su ser sin siquiera saberlo, comprensión. Simplemente se sentó a su lado. No para hablar, no para resolver, sino para estar. Para ofrecer su presencia silenciosa pero poderosa. Le ofreció un café. Un gesto tan simple, tan cotidiano, pero que en ese contexto específico significaba el universo entero. Significaba: veo tu lucha, veo el peso que llevas, y aunque no pueda resolverlo todo, aunque no tenga todas las respuestas, estoy aquí contigo. No estás solo en esto. Ese silencio compartido, esa presencia reconfortante que no exigía nada a cambio, fue la primera chispa, el primer atisbo de que ella entendía la magnitud de su carga, la profundidad de su agotamiento. Y luego estaba la forma en que ella lo miraba. No era la mirada de alguien que busca algo, que persigue un objetivo, ni tampoco una mirada de juicio. Era una mirada genuinamente admirativa, sí, pero también teñida de una ternura exquisita y una pizca de picardía encantadora. Una mirada que sin pronunciar una sola palabra, decía: veo a la persona increíble que eres, debajo de toda esa fachada de fuerza y distancia. Serkan, acostumbrado a ser visto y tratado únicamente como un profesional, como un jefe implacable, como un problema a resolver o una tarea a ejecutar, se encontró de repente, en los ojos de Ozge, reflejado de una manera radicalmente diferente. Vio en ella a alguien que apreciaba sus virtudes ocultas, que comprendía sus miedos más profundos y, lo más importante de todo, que lo aceptaba tal como era, con sus imperfecciones y todo.
Y llegó el momento verdaderamente mágico, ese instante que todos recordamos y que nos robó el aliento. Y no fue un gran gesto público, ni una declaración apasionada retumbando en medio de una multitud. Fue algo mucho más íntimo, infinitamente más personal. Fue una noche. Una noche después de un día particularmente agotador para ambos, un día que había puesto a prueba los límites de su resistencia. Serkan se encontraba de regreso en su apartamento, ese espacio que tantas veces había sido sinónimo de soledad y aislamiento. Y entonces suena el timbre. Un sonido inesperado, un intruso en su rutina solitaria. Y ahí está Ozge con una pequeña bolsa en la mano, una sonrisa radiante iluminando su rostro, y sin necesidad de decir mucho simplemente entra. No trajo una cena elaborada para impresionarlo, ni un ramo de flores exóticas. Trajo algo mucho más valioso para Serkan en sus momentos más simples y auténticos, esa pizza casera que tanto le gustaba, la que le recordaba a su infancia, y una película clásica que él solía ver de niño, una cápsula del tiempo de recuerdos felices. Y ahí se sentaron. Juntos. En el sofá. No hubo presión, no hubo expectativas forzadas. Solo dos personas compartiendo un espacio, una comida sencilla pero reconfortante y una historia desplegándose en la pantalla del televisor. Pero lo que hizo que este momento se elevara a la categoría de mágico, lo que lo hizo inolvidable, fue la conversación que, casi de forma natural, comenzó a fluir, o mejor dicho, la ausencia de ella al principio. Ozge no forzó nada. No intentó llenar el silencio con charlas triviales. Dejó que Serkan hablara, que se desahogara, que compartiera, sin filtros ni reparos, sus frustraciones, sus sueños más anhelados, incluso sus miedos más profundos y ocultos. Y él, que rara vez abría su corazón, que guardaba sus emociones bajo 7 llaves, se encontró diciéndole cosas que ni siquiera él sabía que tenía dentro, palabras que habían estado latentes durante años. Ozge, mientras tanto, lo escuchaba con una atención absoluta, con una devoción que trascendía las palabras. Cada palabra, cada gesto, cada pausa, eran recibidos con una empatía tan profunda, tan desarmante, que empezaban a derretir las últimas capas de su resistencia. Lo que Ozge hizo en esencia, fue crear un espacio seguro. Un santuario donde Serkan podía ser el mismo, auténtico y vulnerable, sin el peso de las expectativas ajenas o del juicio implacable. Ella no intentó cambiarlo, no trató de moldearlo a su antojo, como si fuera arcilla. Lo que hizo con una maestría incomparable, fue reflejarle lo mejor de sí mismo, esa persona valiosa y digna que él mismo había olvidado que existía. Y al hacerlo, al mostrarle esa imagen positiva, le permitió a él, poco a poco, empezar a verse de esa manera también. Fue como si ella hubiera encontrado la llave secreta a su corazón, no forzándola ni rompiéndola, sino presentándole la llave correcta y permitiéndole a él mismo, con su propio tiempo y decisión, abrir la puerta. Pensemos en los pequeños detalles, esos instantes fugaces que, sumados, construyen la grandeza. La forma en que ella se reía de sus chistes, incluso de aquellos que no eran especialmente graciosos, pero que revelaban su intento de conectar, su deseo de compartir algo de sí mismo. La forma en que, casi sin darse cuenta, posó su mano suavemente sobre la suya cuando él estaba al borde de derrumbarse, un gesto de consuelo mudo pero increíblemente poderoso. Esos pequeños toques, esos gestos sutiles que emanan de un corazón sincero, son los que construyen la confianza más sólida, los que crean la intimidad más profunda. No fue una conquista repentina, un golpe de efecto dramático, sino un proceso gradual, una seducción del alma, paciente y constante. ¿Y Serkan, cómo reaccionó a este torrente de autenticidad y afecto? Al principio, por supuesto, con cautela, con esa reserva innata que lo caracterizaba. Pero la autenticidad de Ozge era innegable, tan pura como el aire fresco. Su calidez genuina, su honestidad cristalina, su asombrosa capacidad para ver más allá de sus defensas, de sus escudos, comenzaron a ablandar sus reservas, a derretir su cielo interior. Él, que siempre había priorizado la lógica implacable y el control férreo por encima de todo, se encontró, para su sorpresa y quizás para su temor inicial, a merced de algo mucho más poderoso, algo que escapaba a su control racional, la conexión humana, la vulnerabilidad compartida. Este momento mágico, este punto culminante de su historia, no fue solo sobre el amor romántico en su forma más superficial. Fue sobre el reconocimiento mutuo, sobre la aceptación incondicional que transforma. Fue sobre descubrir en otra persona un espejo fiel de uno mismo, y en ese reflejo, encontrar la fuerza,
la inspiración y el coraje para ser una mejor versión de uno mismo. La conquista de Ozge Serkan no fue una demostración de poder o estrategia, sino una profunda lección de que las verdaderas y duraderas conexiones humanas no se basan en la manipulación, ni en complejas estrategias, sino en la autenticidad desbordante, la empatía genuina y el simple pero poderoso acto o de estar presente para alguien que lo necesita. Y todo esto, este viaje emocional tan profundo y transformador, se desarrolló de una manera que se sintió orgánica, real, sin artificios, sin presiones externas que lo corrompieran. Fue un entendimiento tácito, una conexión que trascendía las palabras, un reconocimiento de almas afines. Es por eso que este momento es tan profundamente inolvidable. Porque es la prueba irrefutable de que en un mundo que a menudo es ruidoso, superficial y efímero, la quietud profunda de una conexión genuina puede ser, y de hecho es, lo más poderoso y valioso de todo. Ozge no conquistó a Serkan en el sentido bélico de una victoria militar, de una posesión. Ella lo ganó en el sentido más hermoso y noble de la palabra, porque le mostró un camino hacia la felicidad, hacia la plenitud y hacia el amor, un camino que él mismo, atrapado en su mundo interior, no había podido encontrar por sí solo. Fue un regalo mutuo, un descubrimiento compartido, una sinergia de corazones. Y ahí, mis amigos, ahí reside la verdadera y perdurable magia. En resumen, hemos explorado con detenimiento cómo Ozge, a través de su genuina comprensión, su presencia reconfortante y su asombrosa capacidad para crear un espacio seguro y libre de juicios, logró derretir las defensas de Serkan, una por una. Hemos visto cómo pequeños gestos cotidianos, una escucha atenta y empática, y una aceptación incondicional de su ser completo fueron las claves insoslayables de esta mágica conexión. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, de autenticidad desarmante, que demostró de manera contundente que la verdadera conquista en las relaciones reside en la conexión profunda del alma, en la comprensión mutua, y no en la manipulación o en la estrategia calculada. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este minucioso análisis de un momento tan especial y conmovedor. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cuál fue el detalle, el gesto o la palabra que más les impactó de esta hermosa historia? ¿Creen firmemente que la autenticidad es, sin lugar a dudas, la herramienta más poderosa y efectiva en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, familiar o romántica? Por favor, déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y aprender de la sabiduría colectiva que se genera en esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si simplemente les ha conmovido o les ha inspirado de alguna manera, les pido de corazón que le den un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que esta historia podría interesarles o inspirarles, para que más personas puedan disfrutar y reflexionar sobre esta maravillosa narrativa. Y por supuesto, si aún no han dado el paso, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando historias fascinantes y contenido que les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta muy pronto.